María se levanta por la mañana y siente como sus piernas tiemblan al bajar las escaleras de su casa en Valencia. El simple acto de sujetar la barandilla ya requiere más fuerza de la que recuerda haber necesitado jamás. Ayer pudo cargar las bolsas del supermercado Mercadona sin problemas, pero hoy necesita hacer 2 viajes porque ya no tiene la misma fuerza en los brazos. Sus manos tiemblan ligeramente al intentar abrir un frasco de conservas, algo que antes hacía sin ni siquiera pensarlo. Tiene 62 años y cada día que pasa se siente más débil, más frágil, como si su propio cuerpo la estuviera traicionando lentamente, robándole la fuerza que había tenido toda su vida. Por la tarde, cuando intenta levantarse de su butaca favorita para ir a preparar la cena, necesita impulsarse con los brazos. Algo tan básico como ponerse de pie se ha convertido en un esfuerzo consciente. Sus músculos parecen haberse evaporado sin que ella se diera cuenta. Y lo más aterrador es que no sabe por qué está pasando esto, ni si hay algo que pueda hacer para detenerlo. ¿Te suena familiar esta sensación de María? ¿Has notado tú también que las cosas que antes hacías sin pensar ahora requieren más esfuerzo? ¿Sientes que cada día pierdes un poco más de esa fuerza que dabas por sentada? Si tienes más de 60 años y has experimentado algo similar a lo que le está pasando a María, este video puede cambiar tu vida por completo. Porque lo que le está sucediendo a María, y posiblemente a ti también, no es casualidad, no es solo cosa de la edad, como muchos médicos te habrán dicho. Hay una razón específica, científica y completamente evitable detrás de esa pérdida de fuerza que estás experimentando. Durante décadas nos han vendido la idea de que perder músculo y fuerza después de los 60 es algo completamente normal, inevitable, parte del proceso natural de envejecer. Nos han hecho creer que es nuestro destino volvernos frágiles, que debemos aceptar la pérdida de independencia como algo que simplemente toca vivir. Pero, ¿y si te dijera que esto es uno de los mitos más peligrosos y destructivos de la nutrición moderna? ¿Y si la verdadera causa de esa pérdida muscular acelerada que estás viviendo no tiene absolutamente nada que ver con tu edad cronológica, sino con un error nutricional específico y grave que cometes todos los días sin saberlo? ¿Y si te dijera que existe un macronutriente crítico que tu cuerpo necesita desesperadamente después de los 60, pero que probablemente estás consumiendo en cantidades insuficientes, en momentos incorrectos y de fuentes que tu cuerpo ya no puede aprovechar eficientemente? Soy la doctora García, especialista en nutrición funcional y medicina preventiva, y durante los últimos 15 años he ayudado a miles de personas, mayores de 60 años, a recuperar la fuerza y la vitalidad que creían haber perdido para siempre. He visto casos como el de María transformarse completamente en cuestión de semanas, simplemente corrigiendo este error nutricional crítico del que te voy a hablar. Hoy vamos a desenmascarar una de las creencias más destructivas que están robando la fuerza y la independencia a millones de personas mayores de 60 años en España. Te voy a revelar exactamente qué nutriente crítico estás dejando de consumir en las cantidades correctas, cuando deberías tomarlo para maximizar su absorción, en qué momento del día es más efectivo, qué fuentes son las mejores para personas de tu edad y por qué este simple cambio puede ser la diferencia entre mantenerte fuerte e independiente durante décadas o convertirte en una persona frágil y dependiente en pocos años. Pero antes de continuar con esta información que podría cambiar tu vida, necesito que me hagas un favor muy importante. Comenta si tú también has notado que has perdido fuerza en los últimos años. Quiero saber exactamente quién más está pasando por esto, porque lo que te voy a contar no solo va a explicar por qué te está sucediendo, sino que va a darte la solución exacta, paso a paso, para revertirlo completamente. Porque la pérdida de músculo que estás experimentando, esa sensación de debilidad progresiva que quizás has intentado ignorar, tiene nombre científico en sarcopenia. Y déjame aclararte algo crucial desde el principio. La sarcopenia no es una enfermedad rara de personas muy mayores. No es algo que les pasa solo a los que están en residencias geriátricas. Es una realidad que está afectando ahora mismo a millones de personas aparentemente saludables en España. Y no empieza a los 80, como muchos creen. Ni siquiera a los 70, la realidad es mucho más alarmante y mucho más cercana de lo que imaginas. A partir de los 30 años, si no hacemos nada específico,
Para prevenirlo, empezamos a perder entre un 3 y un 8% de nuestra masa muscular cada década. Pero aquí viene lo verdaderamente preocupante. Lo que debería ponerte en alerta máxima después de los 60 años, esta pérdida se acelera de forma dramática y exponencial. Imagínate esto por un momento en cada año. Después de los 60, puedes estar perdiendo hasta un 3% de tu masa muscular. Eso significa que en solo 5 años podrías haber perdido el 15% de tu fuerza total. En 10 años, casi un tercio de tu músculo podría haber desaparecido literalmente de tu cuerpo. Ahora entiendes por qué las escaleras se sienten más empinadas, las bolsas de la compra más pesadas, y levantarte de la cama por las mañanas se ha convertido en todo un desafío. Pero esto no es solo un tema de comodidad física o de estética corporal. Perder músculo es perder calidad de vida, es perder independencia, es perder dignidad personal. Es que un día tan simple como levantarte de tu sillón favorito para ir al baño se convierte en toda una odisea que requiere planificación y esfuerzo. Es que caminar hasta el buzón para recoger el correo te deja completamente sin aliento. Es que el miedo constante a caerte se convierte en tu compañero diario, porque sabes en el fondo que tus piernas ya no responden como antes, que tu equilibrio ya no es el mismo. Y las consecuencias van mucho más allá de lo que puedes ver en el espejo o sentir en tu día a día. Cada gramo de músculo que pierdes es metabolismo que se ralentiza. Es capacidad de quemar calorías que desaparece para siempre. Es resistencia a la insulina que aumenta peligrosamente. Es tu sistema inmune que se debilita progresivamente, porque sí, tus músculos son tu reserva estratégica de aminoácidos, los bloques de construcción fundamentales que tu cuerpo necesita para defenderse de enfermedades y recuperarse de cualquier problema de salud. Tus músculos son literalmente tu seguro de vida, tu garantía de independencia futura, tu póliza de seguros contra la fragilidad y la dependencia. Y ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, podrían estar desapareciendo más rápido de lo que jamás imaginaste, no por tu edad, no por la genética, sino por un error nutricional crítico que cometes en cada comida, todos los días, sin darte cuenta de las devastadoras consecuencias que está teniendo en tu cuerpo. 3 meses después, la situación de María había empeorado considerablemente. Lo que comenzó como una ligera pérdida de fuerza se había convertido en algo mucho más preocupante. Ahora necesita ayuda para abrir frascos, para cargar una simple bolsa de patatas, incluso para ponerse de pie después de estar sentada durante un rato. Sus hijos han comenzado a sugerir, con cierta preocupación, que quizás debería considerar mudarse a una residencia por su seguridad. Pero lo más frustrante de todo es que María ha estado siguiendo al pie de la letra los consejos que le dieron en el centro de salud. Había reducido considerablemente su consumo de proteínas porque le dijeron que a su edad, comer mucha carne podría dañar sus riñones. Había empezado a tomar comidas más pequeñas y ligeras, porque es mejor para la digestión de las personas mayores. Incluso había eliminado casi por completo la cena, siguiendo la recomendación de que cenar poco es más saludable. ¿Te suena familiar esta historia? ¿Has recibido tú también estos mismos consejos bien intencionados que, sin que lo sepas, pueden estar acelerando dramáticamente la pérdida de tu masa muscular? Porque resulta que María, como millones de personas mayores de 60 años en España, estaba cometiendo exactamente los errores más devastadores que una persona de su edad puede cometer. Errores que no solo no le estaban ayudando a mantenerse saludable, sino que estaban actuando como un acelerador directo hacia la fragilidad y la dependencia. El primer error crítico que María estaba cometiendo, y que probablemente tú también estás cometiendo, es creer en el mito más peligroso de la nutrición para mayores después de los 60. Necesitas comer menos proteína. Este consejo, que suena lógico y que viene avalado por muchos profesionales de la salud, es exactamente lo contrario de lo que tu cuerpo necesita desesperadamente después de los 60 años. Verás, lo que no te han contado es que conforme envejecemos, nuestro cuerpo desarrolla algo que los científicos llaman resistencia anabólica. Esto significa que tus músculos se vuelven cada vez menos sensibles a la proteína que consumes. Si cuando tenías 30 años necesitabas 20 gramos de proteína para estimular la síntesis de músculo, ahora que tienes más de 60, necesitas entre 25 y 40 gramos para lograr el mismo efecto. Pero María
siguiendo el consejo médico tradicional. Había reducido su ingesta de proteína de unos 80 gramos al día a apenas 40 gramos. Su cuerpo, desesperado por obtener los aminoácidos que necesitaba para mantener sus funciones vitales, comenzó a comerse sus propios músculos, literalmente descomponiéndolos para obtener los bloques de construcción que no estaba recibiendo de la alimentación. El segundo error devastador que María cometía era el timing de sus comidas. Había adoptado el patrón típico de muchos mayores españoles, un desayuno mínimo con solo café y una tostada, un almuerzo normal pero con poca proteína y prácticamente no cenar. Lo que no sabía es que este patrón de alimentación es exactamente lo opuesto a lo que su cuerpo necesitaba para mantener la masa muscular. Cuando pasas más de 12 horas sin consumir proteína adecuada, como María hacía cada noche, tu cuerpo entra automáticamente en estado catabólico. Esto significa que comienza a descomponer tejido muscular para obtener energía y aminoácidos esenciales. Cada noche, durante esas largas horas de ayuno, María estaba literalmente perdiendo músculo mientras dormía. El tercer error que estaba cometiendo, y este es quizás el más común entre las personas mayores, era basar su alimentación en fuentes de proteína de baja calidad y difícil digestión. María había reemplazado la carne roja por pescado en conserva, pollo procesado y pequeñas cantidades de legumbres. Aunque estas opciones pueden parecer saludables, para una persona mayor de 60 años con resistencia anabólica, simplemente no proporcionan los aminoácidos esenciales en las cantidades y proporciones correctas que el cuerpo necesita. Pero el error más sutil, y quizás el más devastador de todos, era que María había eliminado completamente el ejercicio de resistencia de su rutina. Le habían dicho que a su edad es mejor hacer solo paseos suaves, cuando la realidad científica demuestra que sin estímulo muscular adecuado, ninguna cantidad de proteína puede detener la pérdida de masa muscular. María también había caído en la trampa de los suplementos inadecuados. Gastaba una fortuna en vitaminas genéricas y batidos de proteína baratos que contenían proteínas incompletas o de baja biodisponibilidad. Su cuerpo simplemente no podía absorber ni utilizar eficientemente estos productos, que terminaban siendo eliminados sin proporcionar ningún beneficio real. Además, había desarrollado el hábito común de hacer sus comidas principales durante las horas de menos actividad física. Consumía la mayor parte de su proteína durante el almuerzo, cuando después se sentaba a ver la televisión durante horas, en lugar de distribuir su ingesta proteica a lo largo del día, especialmente después de cualquier actividad física, por mínima que fuera. El quinto error crítico era su hidratación inadecuada. María, como muchas personas mayores, había reducido su consumo de agua por miedo a tener que levantarse frecuentemente durante la noche. Pero la deshidratación crónica compromete gravemente la síntesis de proteínas y la recuperación muscular. Sin suficiente agua, los aminoácidos no pueden transportarse eficientemente a las células musculares. Y finalmente, María había desarrollado un patrón de sueño fragmentado y de baja calidad. Se acostaba tarde, se despertaba varias veces durante la noche y rara vez conseguía las 8 horas de sueño profundo que su cuerpo necesitaba para reparar y construir tejido muscular. Durante el sueño profundo es cuando ocurre la mayor parte de la síntesis proteica, y sin él, toda la proteína del mundo no puede compensar la pérdida muscular. 3 meses después de implementar todos estos consejos saludables, María se encontraba en una espiral descendente que parecía imparable. Cada día se sentía más débil, más insegura, más dependiente. Sus músculos no solo no se estaban recuperando, sino que la pérdida se estaba acelerando exponentially. Pero había algo que María, y probablemente tú también, no sabía, algo que los médicos tradicionales no suelen mencionar, algo que la industria alimentaria prefiere mantener en secreto, y algo que podría cambiar completamente el rumbo de esta historia devastadora. Resulta que existe un macronutriente específico, consumido en una cantidad exacta, en un momento preciso del día, y de una fuente particular, que puede revertir completamente este proceso de pérdida muscular. Pero no es lo que piensas. Y definitivamente no es lo que te han estado recomendando. 2 meses después de implementar lo que te voy a contar ahora, María había experimentado una transformación que ni ella misma podía creer. Por primera vez en años,
pudo subir las escaleras de su casa sin agarrarse a la barandilla, pudo cargar sus bolsas del supermercado sin ayuda. Incluso sus hijos notaron el cambio en mamá. Te veo más fuerte, más enérgica. Pero ¿qué había cambiado exactamente? María había descubierto el secreto que la industria alimentaria y muchos profesionales de la salud no quieren que sepas. Anne, no es solo la cantidad de proteína lo que importa después de los 60, sino el tipo específico de proteína, el momento exacto en que la consumes y un aminoácido en particular que actúa como la llave maestra para revertir la pérdida muscular. Ese aminoácido se llama leucina y es literalmente el interruptor que enciende la síntesis de proteína muscular en tu cuerpo. Pero aquí viene lo crucial, Anne. Después de los 60 años, necesitas entre 2.5 y 3 gramos de leucina en una sola comida para activar completamente este proceso. La mayoría de las personas mayores apenas consumen 1 gramo por comida, lo que explica por qué siguen perdiendo músculo a pesar de comer suficiente proteína. ¿Qué es exactamente la leucina? Es uno de los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo no puede fabricar y debe obtener obligatoriamente de los alimentos. Pero la leucina no es un aminoácido cualquiera. Es el comandante en jefe de la construcción muscular. Cuando consumes suficiente leucina, envía una señal directa a una proteína llamada TOR en tus células musculares, diciéndoles, es hora de crecer y repararse. Pero aquí está el problema que María había estado enfrentando sin saberlo conforme envejecemos. Necesitamos concentraciones mucho más altas de leucina para activar esta señal. Si a los 30 años necesitabas 1.8 gramos de leucina para estimular la síntesis muscular, después de los 60 necesitas al menos 2.5 gramos y preferiblemente 3 gramos. En una sola toma. ¿Cómo usar la leucina correctamente? La clave está en el timing y la concentración. María aprendió a concentrar su ingesta de leucina en 3 momentos específicos del día, pero especialmente importante es la ventana de 30 minutos después de cualquier actividad física, por mínima que sea. Incluso después de una caminata de 10 minutos o de subir escaleras, tu cuerpo está especialmente receptivo a la leucina. ¿Cuándo usar la leucina? El momento más crítico es dentro de los primeros 30 minutos después de despertarte. Durante la noche, tu cuerpo ha estado en ayuno durante 8-12 horas y tus músculos están en estado catabólico, literalmente descomponiéndose. Consumir 25-30 gramos de proteína rica en leucina inmediatamente al despertar detiene este proceso y cambia tu cuerpo a modo anabólico o de construcción muscular. El segundo momento crucial es después de cualquier actividad física. No necesitas hacer ejercicio intenso, incluso después de caminar, limpiar la casa o subir escaleras. Tus músculos están preparados para absorber y utilizar la leucina de manera más eficiente. Este es el momento en que 3 gramos de leucina pueden tener el impacto de 5 gramos en cualquier otro momento del día. El tercer momento importante es aproximadamente 3 horas antes de dormir. Esto proporciona a tu cuerpo los aminoácidos necesarios para la reparación muscular nocturna y minimiza la pérdida de músculo durante las horas de ayuno. ¿Con qué frecuencia? María aprendió a distribuir su ingesta de proteína rica en leucina en 3 comidas principales, asegurándose de alcanzar el umbral de 2.5 a 3 gramos de leucina en cada una. Esto significa aproximadamente 25-30 gramos de proteína de alta calidad en el desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuáles son los beneficios fisiológicos? En primer lugar, la leucina activa la vía TOR, que es el interruptor principal para la síntesis de proteína muscular. En segundo lugar, estimula la liberación de insulina de manera suave, lo que ayuda a transportar los aminoácidos hacia las células musculares. Tercero, reduce la proteólisis o descomposición muscular, especialmente importante durante el ayuno nocturno. Pero no todas las fuentes de proteína son iguales en contenido de leucina. María descubrió que las fuentes más ricas en leucina incluyen en huevos enteros 6-7 gramos de leucina por cada 100 gramos de proteína o carne de res magra, 8 gramos de leucina por cada 100 gramos de proteína, pechuga de pollo, 7.5 gramos, salmón, 7 gramos, y queso cottage 10 gramos de leucina por cada 100 gramos de proteína. Para personas que prefieren opciones vegetales, las semillas de hemp o cáñamo contienen 6.
8 gramos de leucina por cada 100 gramos de proteína, las semillas de calabaza 6.5 gramos y los cacahuetes 6.7 gramos. Sin embargo, las fuentes animales generalmente tienen mejor biodisponibilidad y perfiles de aminoácidos más completos. Un dato científico crucial que María aprendió en un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition demostró que adultos mayores de 65 años que consumían 3 gramos de leucina por comida aumentaron su síntesis de proteína muscular en un 51% comparado con aquellos que consumían solo 1.8 gramos. Esta diferencia puede ser la diferencia entre mantener la independencia o perder la autonomía. La clave también está en combinar la leucina con carbohidratos de absorción moderada. María aprendió a acompañar sus fuentes de proteína rica en leucina con avena, batata o arroz integral. Estos carbohidratos estimulan una liberación controlada de insulina que ayuda a transportar los aminoácidos hacia los músculos sin crear picos de azúcar peligrosos. María también incorporó una estrategia simple pero poderosa. Después de cada comida rica en leucina, caminaba durante 10-15 minutos. Esta actividad ligera mejora la captación de aminoácidos por los músculos hasta en un 30%, según investigaciones recientes del Instituto de Investigación sobre Envejecimiento de la Universidad de Arkansas. Para maximizar la absorción, María aprendió a evitar consumir grandes cantidades de fibra inmediatamente junto con su proteína rica en leucina, ya que puede interferir con la absorción. En su lugar, consumía sus verduras de hoja verde y fibra 30-60 minutos antes o después de su comida proteica principal. Un aspecto fundamental que María implementó fue la hidratación adecuada. Cada gramo de proteína requiere aproximadamente 4 mililitros de agua para su metabolismo óptimo. Esto significa que si consumes 30 gramos de proteína, necesitas al menos 120 mililitros de agua adicional para procesarla correctamente. Si quieres más estrategias como esta para recuperar tu fuerza y mantener tu independencia después de los 60, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. En los próximos videos vamos a profundizar en ejercicios específicos de resistencia que puedes hacer en casa, suplementos seguros y efectivos para personas mayores y cómo crear un plan de alimentación personalizado según tu peso y nivel de actividad. La transformación de María no fue casualidad. Fue el resultado de aplicar ciencia nutricional específica para personas mayores de 60 años. Y lo más importante, en todo lo que ella hizo, tú también puedes hacerlo. 6 meses después de implementar la estrategia de la leucina, María se había convertido en una persona completamente diferente, no solo físicamente, sino mentalmente y emocionalmente. La transformación era tan evidente que sus propios hijos no podían creerlo. «Mamá, pareces 10 años más joven», le decía su hija Carmen cada vez que la visitaba en Valencia. El cambio más visible estaba en su postura. María ya no caminaba encorvada, con pasos inseguros. Ahora mantenía la espalda recta, los hombros hacia atrás, y caminaba con la confianza de alguien que sabe que sus piernas la sostendrán sin fallarle. Sus brazos habían recuperado la definición muscular que había perdido, y por primera vez en años podía ver y sentir sus músculos cuando flexionaba los brazos, pero los cambios iban mucho más allá de lo superficial. María había recuperado 3.2 kilogramos de masa muscular pura en 6 meses, algo que sus médicos consideraron excepcional para una mujer de su edad. Sus análisis de sangre mostraban una mejora significativa en sus niveles de proteína total, albúmina y marcadores de inflamación. Su densidad ósea, que había estado disminuyendo constantemente durante los últimos 5 años, se había estabilizado e incluso mostró una ligera mejora. La fuerza funcional de María se había transformado completamente. Ahora podía cargar 2 bolsas del supermercado llenas sin esfuerzo, subir 2 tramos de escaleras sin perder el aliento, y levantarse de cualquier silla sin necesidad de impulsarse con los brazos. Había vuelto a abrir frascos difíciles, a mover muebles ligeros y a realizar todas las tareas domésticas que había tenido que abandonar gradualmente. Su energía durante el día era completamente diferente. Antes, María se sentía cansada desde que se levantaba y necesitaba siestas largas por las tardes. Ahora, despertaba naturalmente antes que el despertador, con energía suficiente para mantenerse activa durante todo el día. Sus niveles de concentración y memoria también habían mejorado notablemente.
un beneficio adicional que no esperaba de su nueva alimentación rica en leucina. El cambio más profundo era psicológico y emocional. María había recuperado su confianza en sí misma. Ya no tenía miedo constante de caerse, de lastimarse o de convertirse en una carga para sus hijos. Había vuelto a planificar actividades, a hacer planes a futuro y a sentir que tenía control sobre su propia vida y salud. Sus hábitos de sueño se habían transformado completamente. Ahora dormía profundamente durante 7 a 8 horas seguidas, sin despertares frecuentes. Su cuerpo había aprendido a utilizar eficientemente la proteína consumida durante el día para reparar y construir músculo durante la noche. Despertaba descansada, sin dolores articulares y lista para enfrentar un nuevo día con vitalidad. María también había desarrollado una nueva relación con la comida. Ya no veía la alimentación como algo restrictivo o complicado. Había aprendido a planificar sus 3 comidas principales, asegurándose de incluir 25-30 gramos de proteína rica en leucina en cada una. Sus desayunos ahora incluían huevos enteros con un poco de queso. Sus almuerzos una porción generosa de pescado o pollo con carbohidratos complejos. Y sus cenas una cantidad adecuada de proteína acompañada de vegetales. La transformación de María también había inspirado a otras personas de su edad en su círculo social. Varias de sus amigas, al ver los cambios dramáticos, habían comenzado a implementar estrategias similares. María se había convertido sin darse cuenta en una embajadora de la alimentación consciente para personas mayores de 60 años. Sus visitas médicas ahora eran completamente diferentes. Su médico de cabecera, inicialmente escéptico sobre los cambios en su alimentación, ahora documentaba con asombro las mejoras en todos sus parámetros de salud. Su presión arterial se había estabilizado en rangos óptimos. Sus niveles de colesterol habían mejorado y su resistencia a la insulina había disminuido significativamente. María había aprendido que envejecer no significa automáticamente volverse frágil, dependiente o débil. Había descubierto que su cuerpo, incluso a los 62 años, tenía una capacidad increíble de regenerarse, fortalecerse y recuperar la vitalidad que creía haber perdido para siempre. La clave había sido darle exactamente lo que necesitaba en el momento correcto. Su historia se había convertido en una inspiración no solo para su familia, sino para cualquier persona que hubiera resignado a aceptar la pérdida de fuerza como algo inevitable del envejecimiento. María había demostrado que es posible no solo detener la pérdida muscular, sino revertirla completamente con las estrategias nutricionales correctas. La transformación de María te demuestra algo fundamental. Tu edad cronológica no determina tu destino físico. No importa si tienes 60, 70 u 80 años, tu cuerpo mantiene la capacidad de responder positivamente cuando le das los nutrientes correctos en las cantidades adecuadas y en el momento preciso. Tú también puedes experimentar esta misma transformación. Tienes en tus manos el conocimiento y las herramientas para tomar control de tu fuerza, tu independencia y tu calidad de vida. No necesitas resignarte a la fragilidad, no necesitas aceptar la pérdida progresiva de tu autonomía y definitivamente no necesitas prepararte para la dependencia. La leucina, consumida correctamente según las pautas que hemos discutido, puede ser el punto de inflexión entre una vejez frágil y dependiente y una vejez fuerte, autónoma y vibrante. La diferencia está en la acción que tomes hoy, en este momento. Después de haber descubierto esta información que puede cambiar tu vida, María decidió tomar acción cuando todavía tenía tiempo de revertir el proceso. No esperó hasta estar en una silla de ruedas o en una residencia geriátrica. Actuó cuando los primeros síntomas aparecieron, y esa decisión le devolvió no solo su fuerza física, sino su dignidad, su confianza y su alegría de vivir. Tu historia de transformación puede comenzar hoy mismo. Tienes el conocimiento, tienes las herramientas y tienes la capacidad. Lo único que necesitas ahora es la decisión de implementar estos cambios en tu vida. Tu yo futuro, fuerte, independiente y vibrante, está esperando que tomes esa decisión. No esperes a mañana. No esperes a estar peor. No esperes a que alguien más tome las decisiones por ti. Empieza hoy mismo. Incluye 25-30 gramos de proteína rica en leucina en tu próxima comida. Camina durante 10 minutos después de comer y da el primer paso hacia la recuperación de tu fuerza y tu independencia. Tu cuerpo te está esperando, listo para responder y transformarse. La decisión es tuya.